Han pasado ya 2 días desde el comunicado de la tiranía del régimen de Venezuela que iba a liberar a los presos, un número considerable de presos, pero al estado actual, 48 horas después, la triste y cruda realidad, la macabra verdad que también te contaré, es que el régimen tan solo ha liberado a 11 presos, de los cuales 5 son españoles. Tal vez esto no sea casualidad. Hay 3 hipótesis que se están barajando ahora mismo. Ahora mismo se están barajando 3 hipótesis sobre el motivo por el cual tan solo han liberado 11 prisioneros, 11 rehenes. Hay que considerar que esos 11 rehenes corresponden básicamente al 1% del total de los presos políticos que hay ahora mismo censados por las ONGs en Venezuela. Tan solo un 1%, el 99% quedan sin ser liberados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el régimen no los libera? Te voy a contar en este video, precisamente te voy a contar la triste, cruda, cruel y macabra verdad con respecto a este asunto, y te formularé las 3 principales hipótesis por las cuales todavía estas personas no han salido. Así que acompáñame porque vas a aprender bastante sobre cómo funcionan los regímenes totalitarios, sobre todo cuando están en periodo de transición y se están jugando algunos captores incluso su propia vida, dependiendo de lo que ocurra después. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay 3 hipótesis que se están barajando sobre el motivo por el cual el régimen no ha liberado todavía a los rehenes en Venezuela, los presos políticos. La primera de todas, la más macabra, podría ser que se encuentran en muy malas condiciones. Algunos posiblemente ni siquiera puedan caminar, fruto de tortura y de todo tipo de maltrato, de las condiciones incluso en las que pueden haber sido mantenidos, ¿no? En celdas, en lugares realmente inhóspitos. Algunos pueden incluso haber desaparecido, porque una cosa es la información que tenga el régimen en sus listados y otra cosa luego los captores, cómo organizan el día a día, mueven un preso de un sitio a otro, o incluso en alguna sesión de tortura puede que ese preso acabe falleciendo y que los mismos torturadores, para evitar problemas, directamente lo vayan a desaparecer y no informen al régimen. Eso también puede pasar. La segunda hipótesis es que el régimen podría, quisiera evitar una imagen bastante contraproducente para Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, con respecto al número masivo de rehenes. Es decir, que si se liberan todos de golpe, sería como declarar al mundo, ¿no?, las atrocidades de este régimen. Estamos hablando de más de 1.000 personas, un 1% ha sido liberado, 11 personas, así que imagínate, al menos 1.100 deben estar en las mazmorras, en los campos de concentración del régimen, así yo los llamo esos centros de tortura como el helicoide. Y hay un tercer elemento, hay una tercera hipótesis, puede ser que incluso los captores saben que en el momento en el que liberan los rehenes, ellos mismos quedan vendidos, quedan a la merced de la voluntad de Estados Unidos de retenerlos, de apresarlos, de capturarlos, ¿no? Y gente como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, consideran que mientras tengan rehenes en sus manos y no los suelten, pueden tener un salvaconducto para su libertad y a lo mejor estén ahora mismo negociando precisamente la libertad de esas personas a cambio de la impunidad para sus captores y torturadores, y que esas negociaciones no están yendo tan fluidas y se está, en fin, se está atrasando todo. Puede ser también esto, ¿no? Lo que piden a lo mejor esta gente, poder salir del país o poder permanecer en el país, pero en una condición de protección, y a lo mejor la administración Trump no admite que la gente, que sus captores y torturadores puedan salirse con la suya, ¿no? Esa es la tercera hipótesis. Hay una cuarta hipótesis que podría ser incluso que una hipótesis añadida, que el régimen esté mintiendo, que el régimen realmente quiere aparentar que va a realizar un cambio y en el fondo
esté maniobrando para acabar en una gran operación de marketing, un gran lavado de cara, que tal como te voy a detallar a través del artículo, de la entrevista que le he hecho The Objective al mismo Julio Borges, el que fue el presidente de la Asamblea en Venezuela y ahora mismo es exiliado político, comenta, ¿no? Él mismo sostiene que siempre cabe la posibilidad de que el régimen ahora mismo esté dando una buena cara porque está en una situación de inmediatez después del bombardeo, quiere ganar tiempo, pero que en el fondo lo que pretende es hacer un lavado de cara para que al final todo en el fondo permanezca como está, con una con un nombre distinto, con una fachada distinta, más amigable, ¿no? También cabe esa cuarta, ¿no? Posibilidad. Te voy a desarrollar un poquito todo partiendo precisamente de Edmundo González. Se quita la gafa, está haciendo gestiones, ha llamado precisamente a Pedro Sánchez porque las cosas no están saliendo en Venezuela, y ahí me remito a lo que estábamos comentando antes, las cosas no están saliendo en Venezuela como se esperaba. Parece ser que el régimen está engañando a la administración Trump. Decía que iba a liberar un número considerable de presos y creo que tan solo 11 son los que ha liberado. En la lista iba Rafael Tudares. El Mundo González lleva todo el día tratando de averiguar qué es lo que pasa, por qué no lo liberan, dónde está. No saben nada. Desde el día que lo apresaron, es el 5, el 6 de enero del año pasado, llevan un año sin siquiera haber hablado con él, sin siquiera tener noticias. Quiero informar, dice el Mundo González, un post de hace unos pocos minutos, que tuve conversación telefónica y remarca entre líneas. Duró 17 minutos, 17 minutos, los cronometró. Con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela. No sé si son pocos minutos, porque poco tenía que decirle el presidente, eh, pero remarca 17 minutos y creo que lo dice con cierto ánimo de decepción, de decepción. Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva, porque solo han venido unos cuantos y los españoles, y además debe ser verificada. Sin duda, libertad plena e incondicional. Porque no se sabe si esta liberación de presos atiende a una forma del régimen de querer salvar, blanquear, hacer una campaña de imagen positiva para Zapatero. Qué curioso, ¿no? Que solo han liberado 11 rehenes, no retenidos, sino rehenes secuestrados. 11 y 5 son españoles. ¿Será una campaña de publicidad pagada por parte de Zapatero? Digo Zapatero porque es el que ha salido en los medios de comunicación, ha dicho que había hecho mucho para los rehenes. Por cierto, hablaremos mañana de cómo el gobierno ha ocultado a los rehenes, ha hecho que no diesen declaraciones. El gobierno quiere controlar a los rehenes, que no hablen mal. Parece ser que les han aleccionados para no decir ciertas cosas, para no hablar de Zapatero. En fin, terrible. Volvemos a El Mundo González. La comunidad internacional y España en particular conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de Derecho. Ojo con esto. Y España en particular. Para un tipo como Edmundo González, decir esas palabras es manifestar real decepción, estar bastante frustrado y cabreado. Y España en particular debe conocer lo que significan los gestos tácticos. ¿Qué significa? Esta es una alusión clara y evidente a que el gobierno está mercantilizando ahora mismo, el gobierno de España está mercantilizando la liberación de presos políticos de Venezuela, haciendo que se aproveche posiblemente se dé un tiempo para que se pueda aprovechar una visión de que Zapatero ha hecho algo, y luego liberar todo el resto, como si fuera una táctica a modo de colgarse las medallas. Vamos a ver si no se inventa este fin de semana Pedro Sánchez una foto con todos los rehenes. Ojo, vamos a ver si Pedro Sánchez no se hace una foto y obligan, entre comillas, a todos los rehenes a dar las gracias al gobierno de España.
Y vamos a ver si los rehenes liberados se dejan. Dice, Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos. Fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto de la voluntad popular manifestada el 28 de julio. ¿Mm? Esto es lo que ha escrito visiblemente contrariado Edmundo González Urrutia, mientras esto lo trataremos mañana, voy adelante, Carla Angola denunciaba lo siguiente: lo que queda del cártel dentro de Venezuela está incumpliendo las exigencias de la administración Trump. No están liberando a un gran número de presos políticos. Hasta el momento solo han escarcelado a 8 o 10, dependiendo de la ONG que haga el conteo. La campaña de ayer de publicar supuestas listas de liberado revictimizó a muchos familiares y secuestrados al pasar del dolor a la ilusión y de nuevo a la incertidumbre. El régimen reconoció que tiene presos políticos, pero se cuida en no hacer liberaciones masivas para no crear más convencimiento sobre sus crímenes e impacto visual con una masiva liberación que solo ratificaría la dimensión de las atrocidades. Por ejemplo, en el fuerte Guaycaipuro hay muchísimos presos políticos. Allí no hay movimiento de escarcelaciones, no hay gente, no hay periodistas ni camarógrafos. Hay varios familiares a la espera afuera, pero no hay apoyo político, perdón, no hay apoyo público para hacer presión. Los familiares no necesitan ahora ni 8 ni 11 son muchos, ni 8 ni 11 son todos. Brillante, como siempre, Carla Angola, aprecio muchísimo a esta periodista. Juan Pablo Guanipa, la familia, desde la cuenta de Juan Pablo Guanipa, quien escribe es su hijo, diciendo actualización, el 99% de los presos políticos, el 99% no han sido liberados, no han sido liberados. El destacado líder opositor, Juan Pablo Guanipa, se encuentra entre los que aún se encuentran detenidos. Es decir, que han dicho ayer que liberaban, que se estaban realizando las liberaciones y se frenaron. 8, 10, 11, no se sabe. Aquí tenemos de la cuenta actualización a las 5:50 de la tarde, hace una hora aproximadamente, dos. Aquí me acerqué a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Mari Pérez, Caracas, donde tienen a mi padre, su hijo. Seguimos a la espera de su liberación plena y sin condiciones, así como de todos los presos políticos. Son alrededor de las 6 de la tarde. Me encuentro a las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Mari Pérez, Caracas. Por supuesto, la excarcelación de mi padre no ha ocurrido. Hay muchos rumores, hay muchas fuentes que arrojan que así será, que así iba a ser, y no ha ocurrido. No se ha materializado ningún paso que nos evidencie que va a ser liberado. Es el mismo caso, además, de otros presos políticos. Entonces, hago este video para hacer una exigencia directa a Jorge y Delcy Rodríguez. Deben liberar a todos los presos políticos ya, en este momento. Se habló de una excarcelación masiva y no ha ocurrido. Todos deben ser liberados en este mismo instante. El hijo de Juan Pablo Guanipa. Estos son Tamara Suju, abogada ante la Corte Penal Internacional para la causa de los presos políticos, Rocío San Miguel, Biagio Pilieri, Enrique Márquez, José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona, Alfredo Alvarado, Franklin Alvarado, Larry Osorio, Alejandro Rebolledo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esa es la liberación masiva del régimen. Al respecto, Julio Borges escribió hoy, dio una entrevista a The Objective que salió hoy con un titular bastante interesante diciendo: Maduro cayó, pero el riesgo es que el chavismo se recicle con otro uniforme. Lo que estábamos hablando. El dirigente opositor denuncia que la ambigüedad del gobierno de Sánchez acabó beneficiando al régimen de Venezuela. Borges subraya que el debate internacional ya no gira en torno a si Venezuela hubo abusos aislados, sino sobre la responsabilidad en la cadena de mando de un aparato represivo descrito por organismos internacionales. El mundo ya no discute si hubo excesos puntuales. Se han documentado patrones de violaciones graves, incluida la atribución de responsabilidad en la estructura del poder. Sin embargo, advierte que el chavismo no se reduce a un solo hombre. El chavismo no es solo Maduro, es una red. La caída del vértice abre una oportunidad histórica, sí, pero también activa el instinto de supervivencia de quienes se beneficiaron del crimen y ahora buscan impunidad.
lo decisivo, dice, es la captura. Lo decisivo no es la captura, lo decisivo es impedir que el sistema se recicle con otro uniforme y el mismo método. Si lo que ocurre es una reacomodación interna para preservar negocios y blindar a los culpables, entonces solo habremos cambiado el nombre del problema. Habremos hecho una operación de marketing, como decía yo. Pero yo, Roberto, ayer. Pero ni Venezuela ni el mundo tragará eso, sostiene. También estoy leyendo aquí. La declaración del presidente estadounidense Donald Trump, a las que afirmó que su administración gestionará el futuro inmediato de Venezuela, ha reavivado el debate sobre una posible tutela externa. Borges rechaza tanto el tutelaje como la improvisación. El riesgo dependerá de nosotros los venezolanos. Afirma recordando que Trump ha vinculado ese control temporal a una transición segura y a intereses estratégicos. Hay una verdad política. El madurismo dejó al país tan desinstitucionalizado que el vacío se vuelve peligroso. La salida inteligente es un marco multilateral verificable con prioridades humanitarias y conducción venezolana. El dirigente opositor insiste que en una idea central, apoyo internacional sí, acompañamiento sí, presión y garantías sí, pero el timón de la transición debe ser venezolano. A su juicio, ese liderazgo interno debe estar blindado por observación y verificación internacionales serias, capaces de evitar tanto la captura del proceso por intereses externos como la reconstrucción del poder mafioso interno. Esto es lo que decía Julio Borges, mientras Estados Unidos comienza los preparativos para reactivar la embajada de Estados Unidos en Caracas. Hay movimientos, la embajada se está abriendo. Hay una delegación que ya está llegando. Este complejo de la embajada de Estados Unidos en Caracas, en Venezuela, y parece ser que en breve ya se va a abrir la embajada. ¿Qué puede significar eso? Todos estos coches que están pasando son coches que ya van a la embajada. Parece ser que ya hay personalidad, confirman que ya hay personal de Estados Unidos en territorio venezolano entrando en la embajada. Desde luego es una buena noticia siempre y cuando el régimen no decida, en lugar de desmantelarse, dar un, ¿cómo se dice? Un coletazo, ¿no? Cual animal a punto de morir y tratar de secuestrar nuevamente a americanos, tenerlo como rehenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí tenemos aclarado un poquito cuál es la situación de esos presos, las tres hipótesis más una última. Te las reformulo para que me indiques en los comentarios cuál de estas cuatro prácticamente consideras que puede ser la más cercana a la verdad. Los prisioneros se encuentran en malas condiciones, los quieren acondicionar, alimentar, tratar bien antes de que se hagan la foto. Segunda, quiere evitar el régimen una liberación masiva para evitar, ¿no?, dar la impresión de la gran cantidad de gente que tenía secuestrada. La tercera hipótesis, que tal vez sus captores y torturadores estén negociando su salida, no solo la salida de los presos, sino también de los torturadores, de los captores, una impunidad, ¿no?, algún salvaconducto para no ser perseguidos después. O la cuarta, que podría ser que el régimen esté mintiéndole a la administración Trump. ¿Cuál de estas cuatro crees que es la más probable? Te espero en los comentarios, me interesa conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo también para que otras personas conozcan realmente qué es lo que está ocurriendo, conozcan esta realidad. Suscríbete si es la primera vez que me ves, o si me estás viendo varias veces y no estás suscrito o suscrita, delito. Suscríbete, activa la campanita, así recibirás la notificación cuando publique el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Chao.